Amén, 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 amén. Sean tronos, sean dominios, sean poderes, sean potestades, sean autoridades, sean gobernadores, sean principados. Tu nombre sobre todo nombre es. Tu imperio y tu dominio gobiernan los asuntos de los hombres. Padre eterno, mediante Jesús, a quien has constituido heredero de todo, te alabamos y te bendecimos e invocamos tu poder y tu autoridad en este lugar para enviar tu palabra a las naciones. Dios eterno, Padre glorioso, así como tu ángel tocó y fortaleció a Daniel, así como cuando le hablaste vinieron a él fuerzas, así vengan fuerzas sobre tu pueblo, venga fortaleza sobre tu pueblo, mediante el nombre de Jesucristo en quien hemos creído y por la suministración de la gracia del Espíritu Santo. Oramos en esta hora por luz en el entendimiento, por oídos que oigan y corazones que obedezcan a tu palabra. Dios eterno, no las mías, tu palabra, oh Dios, es la que importa en esta hora. Señor, al abrir mi boca, llénala de palabras de gracia y de vida, y transmite espíritu de gracia y de vida, y de fe, y de poder en cada uno de los que oyen en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bienvenidos a todos. Vamos a darles un fuerte aplauso al Señor. Que se escuche es para Él. No solo le damos la bienvenida, sino que celebramos tu presencia, Señor. Tomen asiento, por favor. Un gusto compartir la palabra de Dios. Que estemos todos preparados para lo que Dios tiene para hablarnos hoy. Seguimos con la serie Grandes Hombres en la Biblia y seguimos con Daniel. Hoy el título de nuestro mensaje es Daniel interpreta la agenda de Dios para las naciones. Los periódicos, los diarios, las agencias de noticias siempre hablan de lo que pasó, pero la Biblia no solo habla de lo que pasó, habla de lo que está pasando y habla con certeza lo que va a pasar. Y el capítulo 2 del libro de Daniel es bastante extenso, yo no lo voy a leer todo, pero trata de una historia muy conocida para aquellos que estamos en las Escrituras durante muchos años. Se trata de un rey que gobernaba un vasto imperio, el imperio babilónico. Este rey llamado Nabucodonosor era un autócrata, gobernaba él solo, un imperio enorme. No él solo, sino con mano de hierro gobernaba y era autoritario, si bien seguramente tendría sus representantes en cada uno de los países que él había invadido y que gobernaba, pero la autoridad se centraba en él. No pasa así, por ejemplo, en nuestros días, donde la autoridad y el gobierno del Estado se divide en varias personas. En el poder ejecutivo, del cual el presidente es la cabeza, el poder legislativo, del cual el vicepresidente es la cabeza, en el Senado, el presidente de la Cámara de Representantes y la Suprema Corte de Justicia, que son varios jueces. O sea, este es el sistema republicano. Es democrático porque las personas que se eligen en el Poder Ejecutivo y Legislativo se eligen directamente. Pero es republicano porque el poder del Estado se divide en tres partes. Pero en aquel tiempo Nabucodonosor era el poder ejecutivo, legislativo, judicial, era el alcalde, el intendente, el jefe militar. Se le atribuye una frase a Luis XV, creo que era, o Luis XIV, un rey francés, que decía, l'esté c'est moi, el Estado soy yo. Bueno, no está seguro, no es confirmado que lo haya dicho, pero se dice que lo dijo, ¿no?
pero Nabucodonosor era así, era una autarquía, era un gobierno el gobierno de yo, mi gobierno, ¿no? Como a veces algunos dirigen las iglesias, es una autarquía, ¿no? O el pastor, o el líder, o el apóstol es el jefe, the boss. Todo pasa por el jefe, todo está prohibido a menos que el jefe lo autoriza. Siempre hay algún Nabucodonosor entre los ministerios en el mundo, pero quizás esa no es la manera de Dios, salvo que Dios lo indique de esa manera, ¿no? Pero en este caso Nabucodonosor tuvo un sueño, estaba en su lecho y tuvo un sueño. Y ese sueño lo perturbó, lo turbó en el espíritu. Y él no sabía la interpretación, pero estaba agitado y quiso saber qué tal era ese sueño que había tenido. Entonces mandó llamar a los brujos, a los hechiceros, a los agoreros, a los horoscoperos, mandó llamar a los adivinos, a los brujos, a los pay, a las may. Hizo toda una reunión de de mucha gente que lo rodeaba en el reino ahí. Y entre ellos estaba también estos jóvenes hebreos que habían sido llevados en cautiverio, Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Bueno, el tema es que Nabucodonosor plantea la cosa de una manera muy inteligente, pero muy también dura, ¿no? Porque dice, bien, yo quiero que ustedes me digan la interpretación del sueño, pero como yo sé de las bandideadas de ustedes y que ustedes me pasan gato por liebre, porque ya los he visto en la televisión, que son unos curreros, entonces ustedes me tienen que dar la interpretación, pero también me tienen que decir el sueño. La cosa se les complicó. Dice, si ustedes me interpretan el sueño, me tienen que decir también el sueño. Pero además de eso, si no me interpretan el sueño, ni tampoco me dicen el sueño, les voy a cortar la cabeza a todos, los voy a matar. Entonces, claro, los brujos, los agoreros, los hechiceros, los del horóscopo, los que tiran las cartas, los tarotistas y tantos otros, iba a decir bandidos, pero las otras personas que rodeaban a Nabucodonosor, que ya estaba desconfiado, como muchos de nosotros, de esas cosas, dice, no, usted está pidiendo algo que nadie antes ha pedido. Bueno, soy el primero, dijo Nabucodonosor, ¿no? Tengo derecho. Sucede que cuando presenta este tema y ven que no le puede responder, dijo, bueno, miren, ¿saben qué? Voy a firmar un decreto y le voy a mandar matar a todos. Así que vayan preparando las valijas que se van para el otro mundo. Cuando se comunica esto, que se ve que no fue de ejecución inmediata, sino que le dio unos días a su capitán de la guardia para hacer este trabajo sucio, digamos así, de matar gente, Daniel se enteró de toda esta situación, obviamente, y llamó a sus amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, y dijo, bueno, vamos a orar y vamos a pedir misericordia del cielo para que se nos revele este asunto que demanda el rey. Y allí estuvieron orando y buscando a Dios. ¿Por qué? Porque ellos sabían que solo Dios puede decir lo que va a hacer Dios. Solo Dios puede revelar sus planes. Él no necesita ninguna ayuda, ninguno de estos secretarios o que se llaman secretarios que adivinan el futuro, sino que Él se revela a sí mismo y revela sus planes. En verdad, Dios, a través de esta historia que tuvo con este rey llamado Nabucodonosor y con su servidor Daniel, lo que estaba haciendo era revelándonos a todos nosotros lo que va a hacer, porque lo dejó escrito. No fue algo, una intriga y un entredicho palaciego. Fue algo que se ha predicado en todas las generaciones.
Fíjense que esto ocurrió años más, menos, unos 600 años antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, de lo cual ya han pasado 2000 años. O sea que estamos hablando que Él reveló a todas las generaciones por venir, a ti y a mí, esta historia, sin participar de ella, ¿no? Porque yo no me hubiera gustado de repente estar ahí en el club de esa gente o ser el mismo Daniel con sus amigos. Ok, ciertamente pasó el tiempo y cuando ya estaba para ser ejecutada la orden, Dios le respondió a Daniel y le reveló a Daniel qué era lo que había soñado Nabucodonosor y cuál era la interpretación del sueño. La verdad de la milanesa es que lo que le reveló a Nabucodonosor nos lo reveló a todos nosotros para que viviésemos con las cartas sobre la mesa, para que sepamos lo que va a pasar. La Biblia da respuesta no solamente a las cosas que han ocurrido en el pasado, da la respuesta a las cosas que van a ocurrir en la tierra en el futuro. Y da respuesta a tu vida en esta vida y da respuestas en tu vida venidera o en tu existencia venidera, que puede ser con Dios o en las fauces del infierno en el centro de la tierra. Así llegamos al capítulo 2, verso 24 en adelante, y quiero a partir de ahí, para centrarme en el título de este mensaje, hablar de este asunto. Entonces Daniel fue a Arioc cuando se le reveló el asunto. Dice, fue a Arioc, que era el que había designado como mercenario para cortarles la cabeza a todos los que no le interpretaron el sueño, a quien el rey había ordenado ejecutar a los sabios de Babilonia. Y Daniel le dijo, no mates a los sabios, llévame ante el rey y le explicaré el significado de su sueño. Estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Enseguida Arioc, fíjese que dijo, menos mal que me salvaron de hacer esta tarea, porque no debe ser nada bonito matar a decenas y a cientos de personas, no importa que sean brujos, hechiceros o lo que sea, porque no nacimos para matar a otro ser humano. Nunca es la voluntad de Dios que lo hagamos. ¿Me están escuchando? Los creyentes amamos la vida, respetamos la vida, desde el vientre de su madre hasta la ancianidad. Aún respetamos y dignificamos la vida de nuestros enemigos. ¿Quién mandó eso? Nuestro Maestro, nuestro Señor Jesucristo. Digo esto porque quiero que sepan que de la boca de ningún creyente debe de salir desear la muerte a nadie, aún al peor de sus enemigos. Cambia el chip si piensas diferente, porque si eres un cristiano o una cristiana, debes de saber que siempre somos soldados de la vida. Nunca le hacemos ninguna changa a la muerte en ningún tipo de los estadios de la vida, en ningún tipo de las fases de la vida. ¿Me escucharon? Si alguno te dice, ¿qué tal? ¿Lo matamos pero que no sufra? ¿Le practicamos la eutanasia? No, hay que pelear por la vida porque Dios es el que la da y Dios es el que la quita. Enseguida Arioc llevó a Daniel ante el rey y anunció, entre los cautivos de Judá, que era el reino del sur, que era parte de Israel, encontré a uno que le dirá al rey el significado de su sueño. Entonces el rey le preguntó a Daniel, también llamado Belsasar, esto era en el lenguaje de los babilonios, de los caldeos, Belsasar, ¿es cierto? ¿Puedes decirme lo que soñé y lo que mi sueño significa? Entonces Daniel contestó, no hay sabios. Y esto que le contestó a Nabucodonosor te lo contesta a ti. Y se lo contesta a la gente que va a los brujos. Y se lo contesta a la gente que mira el horóscopo. Y se lo contesta a la gente que se hace echar las cartas.
y que paga una fortuna para que le adivinen el futuro. Y para aquellos que van a leerse las señales de las manos, se me fue la palabra. Bueno, a leerse las manos, no a lavarse, a leerse las líneas de las manos. Esto es para aquellos que por su ignorancia están buscando una respuesta donde no la hay. Y esta es la respuesta. No hay sabios, no hay brujos, no hay magos, no hay adivinos que puedan dar a conocer el secreto del rey. El rey había soñado con algo que revelaba el futuro, no solo de él, de su imperio, sino de milenios para adelante, hasta que Jesucristo establezca su reino milenial en la tierra. No hay quien lo sepa. Y si alguno presume de decir que lo sabe, está tocando de oído, está tratando de pasarte gato por liebre. No hay sabios, no hay brujos, añadimos, no hay horóscopo, no hay tarotista, no hay la lectura de la borra del café, no hay gente que se dedique a la hipnosis o cosas por el estilo. No hay religión, no hay religioso ni adivino que pueda dar a conocer el secreto del futuro. Pero hay un Dios en el cielo, y a mí me gusta, pero hay un Dios, no muchos dioses. Recordemos que los caldeos, como todas aquellas culturas, eran politeístas, tenían muchos dioses. Un dios para cada, un santo, no, una vela para cada santo y un santo para cada vela. Hay un Dios, y yo quiero hacer hincapié en esto, pero hay un Dios en el cielo quien revela secretos, quien revela secretos. Hay un Dios. Mire, ¿para qué te pones celosa, mujer? Pídele a Dios que te revele. ¿Para qué vives pero martirizando y martirizando al otro con tus celos? ¿De qué te sirve? Mi amigo, ¿para qué usted está persiguiendo a su mujer hasta el laburo para ver qué hace y con quién sale del trabajo? No sea ignorante, ni necio, ni insensato. Déjela tranquila, que si lo quiere embromar, lo va a embromar y usted no se va a enterar. Tampoco haga un infierno su vida por si acaso le está fallando. No, al revés. Cuanto más celoso, idioso y decrépito se pone con esos celos que usted tiene, lo que está haciendo es comprándole un pasaje para que la mujer se vaya a Marte, mire, y salga huyendo de las estupideces que usted tiene hasta las 2 de la mañana. Perdón, algunos hasta las 4, el Señor me dice. Que no deja dormir ni descansar a nadie, gritando, pataleando por celos, amenazando, masticando tachuela, va al trabajo. No sea tonto. Sí, pero y sí nada. Los celos son cuestiones de la carne. Usted pruebe morir a su carne y va a ver como que se le va el demonio de la infidelidad enseguida. Primero el de la suya. Porque normalmente esos que tanto están tan desconfiados es porque tienen, iba a decir la cola sucia, pero no lo voy a decir. Son inseguros. Hay un Dios en el cielo que se lo puede revelar. Cualquier secreto. Aquí reveló el futuro. ¿Cuánto más si usted tiene algún problema? Mire, yo como pastor vivo cada experiencia extraordinaria, ¿no? Porque cuando alguno se escabulle, me pasa gato por liebre o algo, siempre tiro una curva. Yo que sé, a las 3 de la mañana y no me pregunten por qué tuve que andar a esa hora en ese lugar y me entero. Porque no hay nada oculto.
Y si alguna cosa no me entero, me puedo enterar en cualquier momento, no duermas tranquilo. Y Dios a veces no me las muestra para dejarme tranquilo. Pues dice, no te digo nada para que no te pongas nerviosa, déjalo en mis manos. Peor todavía. Como algunos que se escapan de la disciplina que se les marca en la iglesia, se escapan y dicen, me voy, porque acá. Hace un tiempo discipliné a uno que le tuve mucha paciencia, pero cuando lo cuando vino la disciplina, también tengo mucha paciencia para levantar la disciplina. O sea, puede pasar mucho tiempo. Entonces este estaba muy nervioso estaba. Me voy de la iglesia porque aquí ya veo que esto, que lo otro, que me han condenado, que... Bueno, está. Se escapó de mí y cayó en las manos del Señor. En realidad, a veces lo que hace el Señor es ponerte en las manos de su siervo para que te den siempre un poco más de aire, de oxígeno. Pero horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Después que cayó en las manos del Dios vivo, el Señor me dijo, ven, acá te lo entrego, hazle misericordia. Hay un Dios en el cielo que revela misterios y que revela secretos. Y le ha dado a conocer al rey Nabucodonosor y a todos nosotros a través de las edades lo que ocurrirá en el futuro. Ahora le diré lo que soñó y las visiones que vio mientras estaba acostado en la cama. Y ahí comienza a detallarle Daniel todo lo que él había visto. Él vio una estatua enorme, una imagen enorme, cuya cabeza era de oro y cuyo pecho era de plata y cuyo vientre y muslos eran de bronce y cuyas piernas, pies y dedos eran de hierro. Ya cuando dijo esto, Nabucodonosor se acomodó en el sillón y dijo, a ver. Porque me imagino que al principio estaría un poco como dudoso. Dice, a ver. Así que tú puedes, ¿eh? A ver. Mientras me imagino que encendería algún puritano. Y cuando empezó Daniel, esto para los que nos están mirando a través de las cámaras, y comenzó a escuchar la interpretación. Tremendo. Ese misterio era una imagen que representaban primeramente 4 imperios que vendrían a partir del de Nabucodonosor. 4 imperios. El primer imperio era el de él, que era el más corto en el tiempo, como la cabeza es más chica que la mayoría de las áreas mencionadas en la imagen, era la más pequeña, la cabeza es más chica que el pecho, que las piernas, la panza, el vientre. Y esa cabeza era de oro, y esa cabeza representaba el imperio de Nabucodonosor. Tendría mucho para hablar sobre este tema, realmente. Desde los jardines colgantes de Babilonia, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, a tanta cosa que representó ese imperio, que fue corto en el tiempo, no alcanzó a durar 100 años. Ese imperio ocupaba lo que hoy, la cabeza de ese imperio, porque iba hasta Egipto, iba a la península arábica, parte de la India, Turquía, Siria, pero la cabeza de ese imperio era el imperio babilonio y desde allí gobernaba ese autócrata. Es el actual Irak. Cuando usted mira en un mapa, mira Irak, ahí estaba Babilonia. La plata, que representaba el imperio que le sucedería,
era el imperio de los medos y de los persas, que gobernaban no en autarquía, sino en oligarquía. Era el gobierno de varios. Era el gobierno de un grupo de personas, de nobles. Entre ellos, el que presidía era el rey. Los medos son los actuales kurdos. ¿Alguno ha oído el Kurdistán? Bueno, los kurdos habitan en el norte de Irán, en el norte de Irak, en el norte de Siria y en parte de Turquía. Los persas, que era la otra nación que conjuntamente llevaban adelante el imperio en la gobernanza, eran los actuales iraníes. De hecho, hasta 1920 creo que fue que se le cambió el nombre de Persia a Irán. De hecho, hasta que no está el actual gobierno religioso, chiita, musulmán, anteriormente era un gobierno que había un shah, un gobierno, un primer ministro, un príncipe, el shah de Irán, creo que se llamaba el último Reza Pahlavi, que era muy afín a Occidente y tenía muy buenas relaciones con Occidente, aún hasta con Israel, fíjese usted. Hoy son los países que más están confrontados, es Irán e Israel. Bien, después viene el bronce, que representa a los griegos. Alejandro Magno, el gran conquistador, el joven conquistador, conquistó el mundo conocido de la época de una forma vertiginosa, rápidamente, pero también rápidamente murió y repartió su reino entre sus 4 generales más importantes. El gobierno de los griegos, de donde surge la democracia, el gobierno del pueblo, ya no de una autarquía, de unos pocos, la oligarquía, sino de la democracia. Luego viene el hierro en esa estatua, que como pasa con las piernas, que es el miembro más extenso que tenemos en el cuerpo, también en esa estatua representa el imperio más extenso de los 4. Primeramente, 500 años en forma real y en forma de facto gobernaron los romanos. Fue uno de los imperios más largos que hubo en la historia, los romanos. El imperio romano ha dejado muchas cosas hasta el día de hoy y ahora les voy a explicar. Ellos gobernaban también con el César, con una especie de emperador, de rey, de una figura única, pero con un senado. Y comenzó ahí también a verse lo que se llamó los primeros vestigios de lo que hoy conocemos como la República. Lo cierto es que a partir de ahí comienza un periodo. De hecho, cuando nuestro Señor vino por primera vez a la tierra, estaban los romanos gobernando. Pero eso se extiende hasta el año, por encima del año 400 después de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí se pierde el imperio romano en forma militar, pero en forma cultural y religiosa, solapadamente, se extendió hasta los días de hoy. Y allá al fin de las piernas va a surgir, como parte del imperio romano, como una extensión del imperio romano, los pies y los dedos. Para estos días que estamos viviendo va a haber un resurgir de ese imperio. Apocalipsis en el capítulo 17 dice que ese va a ser el imperio del anticristo, que va a tener 10 cuernos, como los 10 dedos que tiene, bueno, no todos tienen 10 dedos en los pies, pero normalmente los 10 dedos que tienen los 2 pies representan los 10 reyes que van a gobernar bajo el liderato del anticristo. ¿Cuántos me van escuchando? Todo eso estaba en la estatua. El imperio del occidente, el imperio romano, su capital era Roma, porque eran 2 piernas, ¿se acuerdan? En la estatua. Y las 2 piernas representaban al imperio romano. Una pierna
gobernaba sobre Occidente, lo que es la actual Europa. Y sigue hasta los sajones, hasta Gran Bretaña. La capital era Roma. Y la otra parte hacia el oriente, esto es los países árabes, Siria, Líbano, Irak, Irán. El Imperio Romano tenía la otra pierna, cuya capital era Constantinopla, en honor a Constantino, que fue el que la fundó, el primer emperador romano que, vaya a saber, pero se convirtió y se volvió al cristianismo. Ese Constantino hizo esa ciudad llamada Constantinopla para gobernar la parte oriente, la otra pierna. Esa ciudad hoy se llama Estambul, o Istambul, como se pronuncia en turco. ¿Ok? Ahí tenemos toda esa estatua. Ahora, fíjense que después que desaparece militarmente el Imperio Romano, la Biblia dice que él sigue, se extiende en el tiempo, hasta que al final del tiempo aparecen los pies y los 10 dedos. O sea, va a haber un resurgimiento de ese Imperio Romano para este tiempo. Ahora, fíjense ustedes qué interesante la Escritura, porque después que militarmente dejaron de estar los romanos, siguió el Imperio Otomano y el Imperio Bizantino, perdón, el bizantino primero, después el otomano, los turcos, pero según la Biblia siempre estuvieron los romanos, cambió de color, de apariencia, pero solapadamente para la Biblia ese imperio seguía. ¿Cuántos entienden? El que tiene sabiduría entienda esto. Allá al final del tiempo, que son estos tiempos, aparecería el Imperio Romano nuevamente. Entonces, sería una alianza entre 5 de los países que ocupaban el oriente, cuya capital era Constantinopla, y se aliarían en este tiempo 5 más que pertenecen a Occidente, cuya capital era Roma. Habrá 5 de cada lado, habrá 5 líderes europeos y 5 líderes orientales que se van a reunir para hacer el imperio del anticristo. Todo eso está en Apocalipsis 17. Todo eso, fíjense, desde allá hasta acá, toda esa agenda se la reveló en ese sueño, en un capítulo de la Biblia, Daniel a Nabucodonosor, y en Nabucodonosor estábamos representados también nosotros, porque nos lo reveló a todos nosotros. Entonces, hay una cosa que yo les quiero decir. Dios ya tiene todo planificado, ya hay una agenda para las naciones. Y Daniel fue el hombre a quien se le reveló la agenda de Dios para las naciones. Al fin del tiempo, al fin del reino del anticristo, en los últimos 7 años de la gran tribulación, o de la tribulación y gran tribulación, como llaman algunos, los últimos 7 años, al final va a aparecer esa piedra que Nabucodonosor vio. Ahí estaba viendo aquella enorme estatua, que aparece una piedra desde el cielo, no cortada por mano de hombre, que golpearía en un evento a esa estatua y la tiraría abajo y se pulverizaría y desaparecería. Y esa roca es tan enorme que se establecería en un lugar y se expandiría a toda la tierra. Y aquí representa esa roca al Señor Jesucristo y a su imperio que gobernará el mundo por 1000 años. ¿Qué me contuche? ¿No le das un aplauso al Señor? Bien fuerte ese aplauso. Hay algunas cosas muy importantes. ¿Qué tanto nosotros, los creyentes, conocemos de la agenda de nuestro Padre? ¿Estamos nosotros atemorizados?
¿Estamos nosotros asustados? Lo que está pasando en el mundo. Están ocurriendo cosas muy dolorosas en el mundo. Hay guerras, rumores de guerras, terremotos, inundaciones. Todo eso sería principio de dolores. Se multiplicarían. La Biblia habla de un cambio climático, a tal punto que en estos días el sol dice que habría un desastre, una calamidad a nivel de las capas de la atmósfera que impiden que el sol no nos queme, no nos haga daño. Sin embargo, algo pasará ahí, probablemente alguna explosión atómica, nuclear, algo pasaría que el sol penetraría directo a la tierra y quemaría a los hombres. Muchas cosas se hablan, sobre todo en esos 7 años de tribulación y gran tribulación, que se habla que va a ocurrir sobre el mundo entero. Entonces sí hay evidencias que el clima va a ser tremendamente hostil en esos años. Y eso van a ser los dolores de parto. Previo están los dolores de parto. Mejor dicho, el parto va a ser en esos 7 años. Sobre todo los últimos 3 años y medio. Si ustedes miran el Apocalipsis, las copas de la ira, las trompetas, todas esas cosas van a ir señalando determinadas calamidades que van a venir a los seres humanos. Todo eso va a dar a luz, va a ser el parto con el cual se va a dar a luz a una nueva época, a una nueva era de paz y de felicidad para toda la tierra, que va a ser el milenio de paz y va a ser en esta tierra. Es lo que sigue ahora en la agenda divina. Pero las cosas previas, de las cuales muchas ya estamos viendo los nubarrones en el horizonte, ya están ocurriendo. Y todo esto, como los dolores de parto cada vez van a ser más intensos. Para las mamás que conocen del tema, saben que las contracciones empiezan y después siguen y siguen y siguen y siguen y cada vez son más fuertes y cada vez más unas contra la otra. Así va a pasar. Nuestro Señor habló acerca de este tema. Entonces, ahora ya comenzamos con ciertas cosas, pero esto se va a ir intensificando. Hermanos, la cosa no mejorará en el mundo. Yo quiero que sepan algo, que la iglesia no va a ganar a todo el mundo para Cristo, ni lo va a esperar a Cristo en gloria, diciendo, mirá, se convirtieron todos los políticos, todo, hasta el anticristo se convirtió, ven y reina, Señor. No, no va a pasar eso. Lo que sigue ahora es que todo cada vez va a ser peor, que no le vendan otra cosa por ahí. Eso no significa que la iglesia se tiene que cruzar de brazos. No significa que no tenemos que alumbrar ni ser sal en la tierra. No significa que tenemos que comprarnos un iglú en Groenlandia e irnos a escondernos allá porque con el cambio climático se nos va a desarmar el iglú. Tampoco hacer un hoyo en la tierra y escondernos como el avestruz, meter la cabeza debajo de la tierra. No. Este es un tiempo en que la iglesia tiene que buscar más que nunca al Señor, estar atento al plan de Dios, a la agenda de Dios. Y es el tiempo en que la iglesia tiene que predicar a tiempo y fuera de tiempo. Es tiempo de consagrarse a Dios, es tiempo de estar en santidad, es tiempo de estar despierto, es tiempo de estar solícitos en hacer lo que Dios quiere. Y es tiempo de anunciar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Anunciar que el reino de Dios se ha acercado y que está ahí a la vuelta de la esquina. Alguno dirá, bueno, pero si yo me muero antes, bueno, sí. Si tú te mueres antes, probablemente no lo veas. Pero me temo que esta generación será la que vea la venida de nuestro Señor Jesucristo. Previamente hay una etapa donde la iglesia va a ser quitada de la tierra. Ahí entran las controversias. Si justo antes de comenzar los 7 años de la tribulación y la gran tribulación, si va a estar en el medio o si la iglesia va a estar hasta el final de la gran tribulación.
Ahí se pelean los eruditos y hace muchos años y no nos da el tiempo para entrar en esos líos. Lo que sí es que tenemos que estar preparados. Como las vírgenes sensatas, llenan nuestras lámparas de aceite y encendidas nuestras lámparas. Tenemos que estar alumbrando. Es tiempo de que seamos luminares en el mundo que está en tinieblas. Pero ¿qué tanto nosotros estamos involucrados con esa agenda de Dios? Porque la agenda soberana de Dios se va a cumplir. Esto va a pasar sí o sí. Ahora, ¿qué hacemos nosotros para con esa agenda? ¿Nos sometemos al Señor? ¿Nos rendimos a Él? Si estudiamos, lo hacemos para Él. Si nos capacitamos, es para Él. Si nos consagramos, es para Él. Si adoramos, es para Él. Si predicamos, es para Él. Si comemos, para el Señor comemos. Si bebemos, para el Señor bebemos. Pero todo el centro es Él. Y Él nos va a ir conduciendo por eso. No con temor. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Sin temor. El buen pastor nos va a ir guiando por este tiempo, como guió Moisés a Israel en el desierto, como guió en tiempos difíciles los jueces guiaron al pueblo de Dios. Nosotros también vamos a ser guiados en medio de este tiempo. Pero como Daniel tenemos que ser conscientes de la época en que vivimos y de la agenda que tenemos por delante. También tenemos que saber que Uruguay está en el concierto de las naciones y que Uruguay forma parte de los propósitos de Dios para bendecir las naciones. Si bien las cosas, dice, tinieblas cubrirán la tierra, Dios promete que sobre nosotros amanecerá su luz. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Dios se hace presente cuando lo llamamos. Y cuando Él se hace presente, su presencia lo llena todo. Ese es un lugar que se hará un pedazo de cielo, una sucursal de cielo en la tierra. Eso es lo que tienes que hacer de tu hogar. Eso es lo que tienes que hacer de tu trabajo. Donde quiera que vayas, que la presencia consciente del Señor vaya contigo y que tú seas guiado por esa presencia para estar donde Él quiere que estés. Porque la clave no es hacer por hacer, no es decir por decir, sino que la clave es someterse a Él y obedecerle para hacer lo que Él me propone cada día en su agenda celestial. Yo no soy el Señor de mi agenda. Yo puedo planificar cosas, proponer cosas, pero yo creo que el Señor de mis caminos, de mis planes, y el Señor de mi agenda, el Señor de mis días, de mis horas y de mis segundos, es el Señor Jesucristo. Él me compró a mí, all inclusive, con todo, absolutamente todo. Me compró con mis debilidades, mis defectos, virtudes, talentos, con mis días y mis horas, todo incluido, hasta con el gato, me compró entero. Ya no soy mío, sino de aquel que murió y resucitó por mí. Reitero, en estos tiempos debemos involucrarnos con esa agenda. Debemos poner la mirada en esa agenda. Porque aunque el mundo le vaya de mal en peor, nosotros tenemos la responsabilidad de anunciar al mundo las virtudes de aquel que nos llamó a nosotros de las tinieblas en que ellos están a su luz admirable. Y que se note que estamos en luz, porque hay algunos que parece que anduvieran a la oscura. Te está faltando pilas, vas a tener que recargarlas. Ponete las alcalinas, por favor. El que lleva el timón de la predicación mundial en medio de estos días difíciles es el Espíritu Santo. Él es el que llama, como dice en Hechos 13, 1 y 2. Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la cual los he llamado. Y salieron enviados por el Espíritu Santo. Él sigue haciendo lo mismo. Él sigue llamando, Él sigue apartando, Él sigue dando órdenes, Él sigue ungiendo y Él sigue enviando. Él es el Espíritu Santo. Lo que a mí me toca es rendirme a Él diariamente, sin reservas ni condiciones. Es decir, Señor, me rindo a ti, pero acá no me mandes. No, a África no.
No, al este de Ucrania no. No, sin reservas ni condiciones. Es creer, es suplicar que nos lleve por esa agenda, a pesar de nosotros, que nos marque el camino a pesar de nuestra ceguera, de nuestra torpeza. Porque la condición del ser humano es siempre buscar la comodidad. Siempre buscando, si es posible, vivir en el sur, en el verano, y cuando viene el invierno, cambiarnos para el norte. Y cuando calienta el sol, allí en la playa. Allí voy a estar yo. Siempre el ser humano busca para el lado cómodo, para no hacer, para estar seguro, confiado, bendecido, prosperado, en victoria, con salud, dinero y amor. No nos gusta el camino de la dificultad. Pero Dios nos lleva al centro de su voluntad agradable y perfecta a través del camino que llevó a Jesús a la cruz, a través de la vía dolorosa, siempre a través del dolor y de las cosas que no pedimos, ni buscamos, ni quisimos. Por ahí nos lleva. Por ahí llevamos nuestra cruz y vamos camino al Gólgota. Porque el que quiere venir en pos de mí, hacer mi voluntad y aceptarme realmente como el Señor de su vida, tome su cruz y sígame por el camino angosto. Ese mismo camino que él transitó hasta el Gólgota, donde lo crucificaron. Tú no te das cuenta, pero eso que te produce dolor, eso que no sabes qué hacer con tu vida, eso que tú le has pedido 1000 veces, Señor, quítame el aguijón. Esa es la vía por donde el Señor te está llevando a hacer su voluntad. No la rehuses. No escapes de ella. No hagas lo que todos los cristianos quieren o la mayoría desea. Siempre estar para el lado donde hay abundancia de paz. Si tú en medio de tu dolor, de tu aflicción, de las situaciones difíciles en que vives, por donde Él te va conduciendo, le pides paz, Él te va a dar paz. Pero no paz de circunstancias, sino la paz de su espíritu, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y si en medio de ese dolor tú necesitas cosas, necesitas que te supla de lo necesario, porque ya parece que no das más y caes, créeme que siempre Él te va a enviar un José de Arimatea. Siempre te va a enviar a alguien que te ayude a cargar la cruz. Pero no rehuses si sigues al Maestro de tomar tu cruz y seguirle. Porque ese es el objetivo que Él tiene. A uno le dio una cruz y a otro le dio otra cruz. Por algo dice la Escritura, el que quiere venir en pos de mí, tome su cruz. Jesús tuvo una cruz y vaya que fue terrible, ¿no? La peor de todas. Pero tú y yo tenemos una cruz también. Alguno me está diciendo, dice, ya sé, mi marido. No es tu marido. Mi mujer, no. Mi suegra, tampoco. No pasa por ahí. Es eso que Dios te manda a hacer y obedecer a pesar de que tu carne no quiere. Por ahí está la cruz. A pesar de las circunstancias, a pesar de los problemas, a pesar de la adversidad, a pesar de los rechazos, a pesar de que tienes que perdonar todo lo de a pesar. Y Él te manda a hacer, perdona, da nuevas oportunidades, sé sabio. Y te cuesta, y te cuesta. ¿Y hasta cuándo? Hasta el Gólgota. Si quieres hacerla corta, aprende a morir cada día. Y el camino de la cruz es mucho más rápido. Cuanto antes, mejor. Porque el Señor está en el asunto de llevar a la cruz tu ego y el mío y tu vieja naturaleza. ¿Cuál es tu vieja naturaleza? Esa que se defiende cuando la culpan. En el camino de la cruz, el Señor
No se defendió cuando lo acusaban y acosaban injustamente, sino que encomendaba la causa a aquel que juzga justamente. ¿Y tú qué haces en el camino a la cruz? ¿También encomiendas la causa a aquel que juzga justamente o te defiendes como gato panza arriba? No, porque me sentí dolido con lo que dijo, porque no es verdad, porque... estás vivo, muchacho. Cuando te acusan injustamente, tienes paz. Cuando te rechazan, tienes paz. No, porque me dijo, me destrató, me dijo, ¿y? ¿Lo dijo Dios? No, pero igual. Y bueno, si no fue el Señor, no tiene importancia quién lo haya dicho después. Para mí tiene importancia qué es lo que dice Dios, no lo que dice un ser humano. No, pero me habló, pero me dijo que esto y de esta manera y me lo dijo delante de... Y es verdad. Y no, por eso, pastor, no es verdad. Y entonces, ¿para qué te haces problema? Eso te pasa porque se defiende tu vieja naturaleza. Al viejo hombre le encanta victimizarse, le encanta defenderse, le encanta, no quiere que lo humillen, no quiere, no. Ese no es Cristo en ti, ese eres tú en ti. Responder golpe por golpe, diente por diente, ojo por ojo, crítica por crítica, chisme por chisme. Eso es típico del viejo hombre. O sea, cuando tú vas rumbo a la cruz, esas cosas aparecen. ¿Cómo reaccionas tú? ¿Muriendo? Cada paso que el Señor daba hacia la cruz era un paso hacia la muerte. Y tú y yo también. Cada vez que pasamos por esas circunstancias y las superamos, es un paso más para morir. Yo le digo la verdad, antes era muy quisquilloso, súper quisquilloso. Cualquier cosita. Y no digo que ahora lo alcancé todo, pero voy notando la diferencia. Y he aprendido a someter las cosas a aquel que juzga justamente y a seguir en paz. Porque además de que no resulta pagar ojo por ojo, diente por diente, yo pierdo la paz, pierdo la presencia de Dios y esa yo no la quiero perder por nadie, por nada, ni por nadie. Así que nos ha hablado hoy el Señor. Pongámonos de pie. Ponga una mano en su corazón. Dígale al Señor, gracias Padre. Gracias Padre. Por revelarle tu agenda celestial. Por revelarme tu agenda celestial. Tus secretos y tus misterios. Tus secretos y tus misterios. A Daniel. A Daniel. Daniel nos representaba a nosotros. Daniel nos representaba a nosotros. Y el deseo de aprender también de Nabucodonosor también nos representa. Y el deseo de aprender de Nabucodonosor también nos representa. El deseo de saber sobre el futuro. El deseo de saber sobre el futuro. A todos nos importa. A todos nos importa. Por eso, Señor, te doy gracias. Te doy gracias. Porque a través de esta historia, de estas circunstancias, hoy tenemos las cartas a la vista. Las cartas a la vista. Señor, todo lo que vemos en la tierra pasará. Señor, todo lo que vemos en la tierra pasará. Pero los que hacemos tu voluntad, Pero los que hacemos tu los que nos metemos en tus negocios, los que nos metemos en tus negocios, los que estamos atentos a tu agenda, los que estamos atentos a tu agenda, los que nos rendimos sin reservas ni condiciones, los que nos reunimos sin reservas, sin condiciones. Experimentamos, Señor, el gozo de servirte y de cumplir tus propósitos en la tierra. Recibe mi oración, Señor. Y ayúdame a cumplir con todo propósito tuyo
por el cual me has elegido por el cual me has elegido, para que yo obre, Señor, para que yo obre, Señor, como Bernabé y Saulo, como Bernabé y Saulo, que cumplieron tus que propósitos, cumplieron tus propósitos, trabajando cada día trabajando cada día bajo persecución, bajo persecución, bajo dificultad, bajo dificultad, pero viendo tu gloria, pero Señor, viendo tu gloria, y Señor, cumpliendo tu palabra. cumpliendo tus palabras. En el nombre de En el Jesús, nombre de Jesús. recíbenos, Señor. Recíbenos, Señor. Nosotros recibimos tu palabra. Nosotros recibimos Recibe tu palabra. nuestra oración Recibe nuestra y oración. danos fuerza y Y gracia danos fuerza y gracia para hacer nuestra parte. para hacer nuestra parte. En el nombre de En Jesús. el nombre de Jesús. Amén Amén. y amén. Amén. Vamos a darle un aplauso al Señor, bien fuerte.